Las plantas silvestres de Bogotá son plantas que nosotros podemos ver creciendo de manera espontánea. Normalmente pues son plantas que vamos a encontrar en las aceras, vamos a encontrar en los jardines de nuestra casa, creciendo solas sin que nadie las siembre. Son plantas que muchas veces pues la gente llama malezas, ¿no? Las vemos como las malezas, pero realmente muchas de estas plantas cuando crecen en ciertos lugares, en lugares y en, digamos que condiciones ambientales específicas, crecen porque están generando de alguna manera un equilibrio en la tierra, un equilibrio que va a favorecer tanto a la tierra como a los animales, como a las personas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver pues cuál es principalmente pues la importancia de las plantas en general en la ciudad, ¿no? La gente cree que en la ciudad no tenemos fauna, creen que en la ciudad no tenemos flora, pero la verdad es que no, tenemos todavía mucha diversidad que si protegemos y que si utilizamos a nuestro favor, pues va a servir de infinitas maneras para nuestro propio pues, beneficio, ¿no? Pues básicamente las plantas lo que hacen es limpiar el aire, limpiar la tierra, como ven acá, pues regulan la temperatura, ayudan, digamos que, a generar un equilibrio en todo el ecosistema. Generalmente, pues a las plantas silvestres, a las plantas que crecen de manera espontánea, como ya les decía, son plantas que de alguna manera son mal vistas, ¿no? Como que todo el mundo les tiene cierto desprecio, las arrancan, las pisotean, las tratan pues mal, ¿no? Imagínate, pues les dicen malas hierbas, pero la verdad es que no tienen absolutamente nada de malo, son muy buenas, no son malezas, sino son buenesas por toda la cantidad de propiedades y, digamos, beneficios que atraen no solamente a las personas, sino a los animales. Listo, entonces, bueno, para empezar, dejar de llamarlas malas hierbas. Bueno, digamos que esto es como todo el beneficio. Y ahora quiero hablarles de unas plantas específicamente. En Bogotá pues hay muchísimas plantas. Yo he estudiado, la verdad, muchas que se dan de manera espontánea. Seguramente ustedes conocen o habrán visto la más popular, que es el diente de león, que es esta planta que todos hemos soplado cuando pequeñitos, que parecen como algodoncitos que vuelan, que dicen que cuando uno la sopla, pues pide un deseo. Pues esa es una de las más importantes, es una de las más comunes y es básicamente pues la que nosotros vemos por todo lado. Al frente de la casa de cada uno de ustedes seguramente está o ha estado o se la van a encontrar muy cerca, ¿no? En menos de 1 kilómetro cercano siempre va a haber un diente de león, al menos en la ciudad de Bogotá, ¿no? Lo que uno sopla pues es la semilla que sale después de que de la inflorescencia amarillita, esta que ustedes ven. Inflorescencia es como una flor que se compone de muchas florecitas. Esta flor de diente de león, cada petalito, cada aparente petalito de la flor, en realidad es una flor, ¿no? Entonces, no es una flor, sino es una inflorescencia, en realidad, el diente de león. Cuando se seca, pues ahí salen los pelitos estos blancos que uno sopla, pero pues nacen del mismo lugar, ¿no? Entonces, uno es el proceso en el que está en flor y el otro en semilla. ¿Listo? El diente de león, pues es una planta muy interesante en este sentido porque la vamos a ver que crece mucho en lugares donde hay contaminación, generalmente contaminación del suelo, contaminación del ambiente. Vamos a ver que crece en lugares incluso donde falta calcio, en lugares donde ha habido, digamos que bastante abandono y ella crece espontáneamente en estos lugares, ¿no? Como en lugares contaminados, en lugares sucios. Ustedes van a un bosque nativo, van a un páramo, pues nunca se van a encontrar un diente de león porque el diente de león, pues básicamente crece en otro tipo de lugar, ¿listo? En otro tipo de lugar, como la ciudad. ¿Mm? O seguramente pues hay campos de diente de león, pero pues han sido campos donde previamente pues ha habido siembra o donde previamente pues ha habido una intervención humana generalmente. Lo más interesante del diente de león es que él crece en lugares donde hay contaminación y genera precisamente una descontaminación de los suelos. Él lo que hace es que limpia y purifica los suelos, pero no solamente lo hace con los suelos, sino que también lo hace con los seres humanos y con la salud humana, ¿no? Entonces, fíjense que él limpia, descontamina, purifica los suelos y eso mismo hace en nuestro cuerpo. El diente de león es una planta bastante diurética, bastante depuradora
bastante desintoxicante, sobre todo a nivel hepático, y ayuda muchísimo a liberar el cuerpo de esta toxicidad. Entonces, fíjense que muchas de las plantas que crecen en estos lugares que tienen contaminación son descontaminantes. Las plantas que crecen en lugares donde hace mucho frío generalmente son plantas que ayudan a equilibrar o a mejorar la salud del cuerpo frente a situaciones de frío, ¿no? Entonces, todo lo que está en nuestro ambiente está directamente conectado con los seres humanos, está directamente conectado con nosotros, ¿sí? Así que lo que crece solo, especialmente lo que sea de manera espontánea, pues es lo que nosotros vamos a necesitar normalmente, ¿sí? Por eso de lo que nosotros deberíamos alimentarnos es de lo que tenemos cerca. Si de la comida nativa, del alimento que es nativo, del alimento que es silvestre, de las cosas que crecen cerca a nosotros, porque son, digamos, que las plantas que más han identificado las condiciones ambientales que requieren los habitantes de ese territorio y desarrollan una cantidad de defensas, de mecanismos secundarios para poder desarrollar componentes que nos equilibren o que equilibren el cuerpo humano frente a esas mismas necesidades. Bien, entonces, como les decía, el diente de león, además de eso, es un alimento impresionante, contiene muchísimo calcio, contiene muchísimos nutrientes, digamos, que se pueden adjuntar a la dieta diaria, como por ejemplo en una ensalada, como por ejemplo en una sopita, ¿no? Digamos que todas estas plantas que se dan de manera silvestre no solamente son medicinales, no solamente nos sirven en el dado caso de que nos enfermemos, sino que son también un gran alimento preventivo. La mejor manera de proteger la salud es a partir de la prevención, ¿no? Entonces, digamos que la salud siempre debería estar enfocada es en eso, en prevenir. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una planta que querramos consumir medicinalmente, siempre debemos hacer la investigación de cómo consumirla, ¿no? Siempre debemos saber de qué manera se consume correctamente, porque cuando consumimos una planta nos estamos medicando. No es como consumir cualquier cosa, no, es una medicación, así que hay que saberlo consumir. Yo siempre les sugiero a las personas que ingresen y que investiguen en los Bademecum, en este caso, pues principalmente, pues yo investigo, me meto a buscar en el Bademecum colombiano de plantas medicinales, que ustedes lo pueden ver en el Ministerio de Salud, es completamente gratuito, es un PDF que pueden descargar y ahí está toda la información, no solamente, digamos, popular de la planta, del uso popular, sino que ustedes también van a encontrar los componentes, van a encontrar la actividad farmacológica de la planta y van a encontrar la posología y el modo de dosificación, ¿no? O sea, ustedes van a tener que mirar cómo se consume la planta y qué parte se consume de la planta. El diente de león, por ejemplo, se consumen las raíces, pues para principalmente fines diuréticos y hepáticos, ¿no? Las hojas también se consumen, las flores, digamos que no suelen consumirse, aunque sí las podrían poner, digamos que en una ensalada. Aquí en la información que ustedes ven en esta diapositiva, yo copié la información que hay en el Bademecum y en el Bademecum nos dice pues que el uso de la planta es interno, es diurético, es coadyuvante en el tratamiento de alteraciones de la secreción biliar, ¿no? Tiene que ver con toda una limpieza hepática biliar. Entonces, en el modo de empleo nos dice que podemos consumir la droga en extracto, la podemos consumir en tintura, extracto 1,1 en alcohol, quiere decir que se extrae o sea, se extrae, por ejemplo, 10 gramos de planta con 10 mililitros de alcohol, ¿no? Se hace una extracción de la misma cantidad de la planta con la misma cantidad del excipiente, que en este caso pues es el alcohol, de la tintura, cuántas gotas se consume de la tintura y se puede consumir también en decocción o infusión. ¿Por qué es importante saber eso? Porque de hecho yo alguna vez hablaba con un amigo mío, me decía, es que la gente pierde mucha fe en lo que es natural porque no lo sabe consumir correctamente. Si a ti en un vademecum, en una instrucción que está comprobada científicamente, te dice, mira, esta planta se consume, no sé, un ejemplo, 15 gramos diarios, ¿sí? Y tú te tomas una taza, 2 tazas, que cada una tiene 1 gramo, pues por más que tomes la planta, no te va a generar el efecto que tiene la planta, porque tienen que ser cierta cantidad de gramos, tienen que ser 15, ¿no? Entonces la gente pierde la fe y cree que no sirve porque no sabe cómo se utilizan las plantas correctamente. Así que esto es como lo principal que pues yo creo que es importante conocer hoy, ¿no? Aprender a buscar la información de una manera segura y emplearla y utilizarla de una manera segura.
¿vale? Entonces ahí tenemos el diente de león, tenemos otra planta que también vemos muy comúnmente, que es la hiedra. Esta ustedes la ven enredándose por todos los árboles, la ven un montón, sobre todo por Chapinero, la he visto mucho por Chapinero, por Teusaquillo, crece mucho en los antejardines de la planta. Digamos que la hiedra tiene como, tiene unas sustancias que son similares a las saponinas, que son, las saponinas son, por ejemplo, las que tiene el jabón que generan la espuma. Entonces, las saponinas básicamente lo que hacen es que remueven las partículas de grasa. Como esta planta tiene unos componentes muy similares a las saponinas, digamos que la han utilizado también o se utilizaba para lavar. O sea, tú puedes preparar como un agua de la hiedra, mezclarla muy bien y en general pues utilizarla como un jabón de emergencia, ¿sí? Eso digamos a nivel como práctico, ¿no? De otro tipo de consumo, pero a nivel medicinal pues tiene usos principalmente pues expectorantes, ayuda a favorecer mucho la expulsión de la tos, de la gripa. En estos días mi bebé tuvo bastante tos y el jarabe de hiedra la verdad es que le fue muy bien, le fue muy bien. La hiedra puede llegar a tener cierta toxicidad si se consume en muchos, si se consume mucha cantidad, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre leer las instrucciones del Vademecum. Aquí nos están indicando entonces que el modo de empleo es oral y que se utilizan 0,3 gramos diarios de droga o la cantidad equivalente a sus preparados. O sea, de hiedra se consume una muy pequeña parte, o sea, si acaso media hojita o una hojita, será 0,3 gramos, ¿no? Entonces, para poder utilizar las plantas de una manera también responsable, pues sí les voy a recomendar que se consigan una gramera y puedan pues pesar este tipo de medidas, ¿no? Puedan medir y pesar para que si van a consumir las plantas, pues lo hagan de una manera correcta. Ahí también van a encontrar las contraindicaciones, van a encontrar como una información muy completa, la cual pues deben conocer siempre antes de consumir cualquier planta, porque es como lo que les digo, cualquier planta es como medicarse, ¿vale? Entonces, la hiedra, por ejemplo, la vemos por todo lado y miren, nos sirve como expectorante, antigripal y también va a servir incluso como jabón de emergencia, ¿vale? Otra plantica que estoy segura que ustedes han visto mucho es la hiedra, perdón, es el cardomariano, que el cardomariano también crece muchísimo en lugares contaminados. O sea, ustedes van a ver que donde tiraron basura, donde tiraron residuos de escombros, donde hay como cierto nivel de toxicidad en el ambiente, igual que el diente de león, ella entra y equilibra. Bien, entonces del cardomariano se utilizan pues las flores principalmente, solo las flores, la partecita que ustedes ven como medio violeta, moradita, esa es la que se utiliza. Y comúnmente del cardomariano se hacen medicamentos y se preparan medicinas a nivel de protección hepática. Es muy bueno para la intoxicidad, para la contaminación hepática, es muy similar al diente de león en este sentido, solamente que este es más hepático incluso, porque el diente de león tiene una función un poco más diurética. Este trabaja un poco más hacia el hígado, entonces para las personas que tengan, por ejemplo, hígado graso, incluso problemas en la sangre, ustedes saben que cuando el hígado está muy contaminado, porque ¿cuál es la función del hígado? La función del hígado es ser como una especie de filtro. Cuando está muy contaminado, pues la sangre que corre por el cuerpo empieza a correr contaminada y eso hace que pues se generen obviamente otro tipo de desequilibrios en el cuerpo, ¿no? Empezando pues por la oxidación celular que puede generar otro tipo de enfermedades, incluyendo cáncer, tumores, bueno, demás. Vamos a ver que el cardomariano, además de eso, se utiliza de manera también en extracto fluido, en polvo o en infusión. Entonces, ¿por qué es importante ver cómo se consume la planta? Porque de acuerdo a los componentes que tienen las plantas, tú tienes que saber si se diluye en agua, si se diluye mejor en aceite, si sus componentes se extraen mejor en alcohol, porque todas las plantas no se extraen con los mismos excipientes, no se consumen de la misma manera. Hay unas incluso que tienes que cocinar, hay otras que no se consumen en decocción, que solamente se consumen en infusión, como el tomillo. Si tú cocinas el tomillo, pues le pierdes todas sus propiedades antivirales. Entonces siempre es importante leer esa partecita
para saber nosotros cómo se consume la planta. Del cardomariano venden muchísimas tinturas, goticas en las tiendas naturistas. Ustedes pueden conseguir goticas de cardomariano y va a estar buenísimo, buenísimo para la limpieza hepática. Les recomiendo mucho el cardomariano y pues también es una planta de protección. Miren esas espinas. Energéticamente es una planta de protección. ¿Listo? Vamos con la siguiente planta, que es la ortiga. La ortiga pues crece mucho en lugares donde hay humedad, donde hay como cierta retención de agua y lugares donde de alguna manera hay ausencia de nitrógeno. Casualmente la ortiga aporta nitrógeno a los suelos. Entonces vamos a ver como que todo nuevamente viene siendo un equilibrio de la tierra. La ortiga tiene muchísimas funciones medicinales y alimenticias, porque la ortiga tiene muchos más metabolismos secundarios que primarios. Los metabolismos secundarios son los componentes que desarrollan las plantas, no para alimentarse, no para nutrirse, sino para defenderse. Entonces, esta como es una planta tan silvestre que crece sola, que ha tenido como que adaptarse a muchos cambios agrestes, bien, entonces, por eso las plantas silvestres suelen ser más medicinales que las otras, además de que han tenido que generar pues muchas más defensas que plantas pues de invernadero, ¿no? Plantas que han sido súper cuidaditas. La ortiga pues principalmente es diurética, te ayuda como para todo lo que tiene que ver con el sistema urinario, pero fíjense que todo el sistema urinario está directamente relacionado con el sistema circulatorio. Quiere decir que todo lo que suceda en el sistema urinario va a afectar al sistema circulatorio. Por eso es que cuando hay problemas de retención de líquidos, suele generarse también mucho más fácil para las personas que tienen tendencia, por ejemplo, a la artritis, al reumatismo, a la gota, a enfermedades, digamos, de degeneración a nivel de la circulación de la sangre, ¿no? Del sistema muscular, del sistema circulatorio, todo es, digamos que todo está conectado a nivel urinario. Al esta planta ser diurética, pues también ayuda a evitar y a contrarrestar esos síntomas. Vamos a ver que también es antiinflamatoria, supremamente antihistamínica, es decir, nos ayuda para tratar las alergias, es una loratadina natural y también tiene leves efectos laxantes, no, yo digo que no tan leves, efectos laxantes y digestivos. Entonces, para una persona que sufre estreñimiento y demás, pues le iría muy bien también consumir la ortiga. Vamos a ver entonces la forma de consumo, extracto fluido, infusión. Bueno, también deben mirar cuántos gramos se deben consumir al día y cómo se aplica. Para todo lo que son incluso problemas dermatológicos e irritaciones en la piel, la agüita de ortiga, cocinar la agüita de ortiga va muy bien. Y comerla, por ejemplo, hacer sopita de ortiga es excelente para la salud. Listo. Y pues básicamente estas son las plantas que traje hoy, porque bueno, Fito me dijo que la conferencia era únicamente de media horita, así que quise como traerles estas plantas, pero pues ustedes van a ver que hay muchas otras plantas que tienen propiedades medicinales. Vamos a ver que están los treboles que todos conocemos, los que saben así como medio acidito, también tienen muchísimas funciones respiratorias, diuréticas, que ayudan a subir mucho la inmunidad del cuerpo. Vamos a ver incluso la bolsa de pastor, hay una planta que se parece mucho al diente de león, que se llama serraja, que también crece muchísimo en lugares contaminados y que, por ejemplo, es una excelente antibacterial. Muchos de los árboles que se dan incluso espontáneamente, como el sauco, también tienen propiedades antioxidantes, propiedades expectorantes, diuréticas. Entonces, digamos que un poco la invitación, pues, es a que empiecen a observar un poco más lo que tienen cerca, ¿no? Que empiecen a observar, a explorar todo lo que se encuentra en nuestro entorno, en nuestra realidad, digamos, más inmediata, porque ahí está una información muy valiosa que no solamente puede ser utilizada para nosotros, sino para todo el ecosistema. Igual no se trata de ir a talar todo, ir a consumir todo, porque pues no se trata de eso. Se trata de conservar y de generar unas dinámicas sostenibles, ¿no? De generar unas dinámicas incluso no mercantiles, porque cuando tú tienes la posibilidad de acceder a una planta que no tienes que comprar con dinero, tú le das otro tipo de valor tanto a la planta como a las diferentes manifestaciones de la vida, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es bien
bien importante, ¿no? Que se informen si quieren empezar a utilizar las plantas, pues que se informen correctamente cómo se utilizan, ¿sí? Cómo estudiar un vademecum, cómo se lee un vademecum, cómo se prepara un extracto, cómo se prepara una tintura, cómo se prepara un aceite. Son cosas súper fáciles de hacer que incluso si ustedes están interesados, me pueden escribir. El martes vamos a comenzar un curso sobre árboles medicinales de Bogotá, donde vamos a aprender a preparar. Incluso yo trabajo con una profe de química, que es química pura, con la cual vamos a estar dando este curso. Vamos a explicarles absolutamente todo esto que les estoy contando. Bueno, cómo preparar un extracto, cómo preparar una tintura, cómo hacer un jarabe, cómo hacer un aceite. Les enviamos todos los materiales, pues medidos, pesados, las muestras de las plantas. Digamos que en este curso principalmente pues estamos enfocados en 15 árboles. En los árboles no vamos a trabajar tanto con hierbas, que es un poco más lo que yo hablé hoy. Vamos a trabajar específicamente con los árboles de la ciudad de Bogotá, con los usos medicinales de esos árboles. Vamos a aprender sobre 15, pero vamos a hacer preparaciones con 5. Vamos a prepararlos, les vamos a enviar todos los materiales, las plantas en polvo, el mortero, el colador, bueno, todas las herramientas que ustedes necesitan para aprender a hacer esto de una manera correcta y de una manera muy responsable. Entonces, si alguien quiere como profundizar más en esto o hacer como el ejercicio de aprender y de investigar un poco más, pues bienvenidos y me pueden escribir.